Ahora sí vamos a implementar la clase importante, la clase Verlet, Code Verlet, en donde vamos a, pues, a implementar lo de la física. Entonces vamos a Project, Add New Item y seleccionamos archivo H y le damos el siguiente nombre, Plot Verlet. Y bueno, damos clic en Add. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos a Project, Add New Item y seleccionamos C++. Y aquí en el nombre le damos Code Verlet. Y otra vez damos clic en Add. Y ahora sí, vamos a implementar los métodos de la clase Verlet. Ok, vamos a primero usar con las directivas. If and def code Verlet define code Verlet if ok, entonces vamos a aquí definir la clase Verlet. Cloth Verlet. Aquí es donde va a pasar toda la física. Empecemos con un constructor. Entonces va a ser Cloth Verlet. Y el destructor Cloth Verlet. Hay que incluir vectores. Entonces va a ser aquí linear math vector. Ok, y ahora sí vamos a implementar un método init, un método shutdown y un método step que toma un número real dt. Y ahora vamos a crear unos métodos privados. Este método lo vamos a llamar add spring. Ok, vamos a crearnos una estructura que la vamos a llamar spring. Y bueno, esta estructura va a almacenar las propiedades de un resorte. Va a tener una longitud inicial, entonces vamos a llamarla rest length. Y también va a estar atada a dos partículas. Entonces ocupamos los índices de esas dos partículas. Entonces vamos a ponerle PA y PB. Son los índices de las partículas a la cual este resorte está atado. Y bueno, tiene dos constantes, KS y KD, que definen la fuerza del resorte, que sirven para amplificar la fuerza del resorte. Y lo vimos en la que se aplica en la ley de Hooke. Y este KD se sirve para amplificar la fuerza del damping. Y bueno, eso es todo por la estructura Spring. Ahora sí vamos aquí a modificar. Bueno, aquí add Spring va a tomar un array tipo Spring. Va a tomar las constantes KS y KD. Y también va a tomar los índices de las partículas a los cuales los índices de las partículas al cual el resorte está atado. Entonces ahora sí vamos a crear nuestro otro método setup
setup springs. Vamos a crearnos un método alloc on memory. Setup springs se va a encargar de este método se va a encargar de hacer las conexiones, de conectar los resortes entre las partículas, como es este diagrama. Entonces el método setup springs se va a encargar de hacer estas conexiones entre las partículas con los resortes. Entonces de eso se trata. Bueno, ahora vamos a crearnos un método destroy. Va a ser void destroy memory. Vamos a crearnos unas variables privadas miembro. Entonces va a ser aquí las propiedades de la ropa. Esto va a ser la masa, el número de vértices en el eje X, el número de vértices en el eje Z y el número total de vértices. Las constantes KS y KD. Y bueno, vamos a crearnos un array del tipo vector 3 y le vamos a poner X, que son las posiciones. Otro array, pero este va a ser las posiciones previas, o X. Vamos a crearnos un vector para las velocidades y otro array de vectores para las fuerzas. Aquí creamos un array de resortes spring aquí vamos a tener el número de resortes y hay que crearnos aquí un buffer de vectores. Y bueno, es todo. Ahora sí hay que ir al método, al archivo cloud_perl_spp a implementar todas nuestras funciones cloud_perl_lets. Hay que empezar con el constructor, que va a estar simplemente vacío, el destructor, y bueno, vamos a implementar el método alloc. Bueno, vamos a implementar primero este add springs. Esto va a ser aquí cloud_perl_let add spring toma dos índices y las dos constantes K y KD. Aquí va a ser PB, KS y KD. Ok, ahí está. Y vamos a almacenar lo que el usuario pase en el objeto Spring.
pb es igual a pb spring punto ks spring kd es igual a kd. Y ya por último spring rest length es igual a, entonces que esto hay que calcular la diferencia entre la distancia que existe entre las partículas A y B. Entonces, o sea, aquí diff es igual a x BA menos x BB. Y bueno, obtenemos la magnitud con la función length. Y esa es la distancia original, la distancia de reposo, cuando no existen fuerzas aplicadas sobre las partículas. Entonces ahí está el método addSpring. Vamos a crearnos el método alloc memory y destroy memory. Entonces inverlet va a ser aquí alloc memory. Si todo sale bien, retornamos true. Bueno, vamos a calcular. Bueno, vamos a contar el número de resortes del tipo stretch, bend y shear. Del tipo stretch, pues aquí podemos ver que se conectan de forma vertical y horizontal. Por ejemplo, si tenemos tres partículas de forma vertical, entonces el número de resortes va a ser igual a 2, o sea, el número de vértices menos 1. Y el número de resortes de forma horizontal, por ejemplo, para esta imagen, son 3 y tenemos 4 partículas, lo cual dice que el número de resortes sobre el eje, de forma horizontal va a ser igual al número de partículas en el eje horizontal menos 1. Entonces hay que calcular, hay que hacer eso en código. Entonces ¿qué va a ser? Num horizontal stroke spring on stroke springs va a ser aquí el número de vértices en x menos 1 por el número de filas. Aquí puedes ver, por ejemplo, que es el número de vértices de forma horizontal menos 1, el número de resortes, y multiplicamos por el número de filas. Ok, y bueno, ahora el número de resortes de forma vertical del tipo struct es simplemente igual al número de partículas en el eje Z por el número de vértices en el eje X. Entonces, o sea, de la siguiente manera: num Z menos 1 por num X. Y bueno, del tipo resortes del tipo share, si te fijas, aquí tenemos 3 celdas, digo 6 celdas en total en esta imagen, y en cada celda tiene 2 resortes
de este tipo. Entonces va a ser el número de este tipo de resortes va a ser igual a el número de celdas por 2. De forma horizontal. No, bueno, del número de celdas por 2. Ok, entonces hay que hacer eso. Entonces vamos al código. Entonces, num share springs va a ser igual al número de celdas. Entonces el número de celdas es simplemente igual a este producto por 2. El número de este tipo de resortes, ven, es igual a, se conecta, si te fijas en esta imagen, se conecta, se omite una partícula y hasta la segunda partícula se conecta. Entonces la primera partícula se conecta se brinca una partícula. Entonces el número de forma horizontal de estos resortes es igual a el número de partículas menos 2. Y lo multiplicamos por el número de partículas sobre el eje X. Ok, entonces va a ser así en código. Num horizontal bending springs es igual a X menos 2 por num z. Y aquí va a ser vertical bending springs, aquí va a ser igual a num z menos 2 por num x. Y listo. Entonces el número total de resortes va a ser igual a la suma de todas las variables estas de arriba. Num horizontal stroke más num vertical stroke más num shearing stroke shearing springs num horizontal bending num vertical bending. Ok, ahí está. Entonces ahora sí podemos reservar memoria para nuestros resortes. Entonces el new spring num springs, checamos que se haya reservado memoria de forma correcta. Si no se mueve memoria, entonces retornamos false. Y bueno, ahora sí vamos a reservar memoria para nuestros arrays, estos de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos 3 vectores. Ok, entonces vamos a hacer num vec es igual a 3. Entonces aquí va a ser un buffer vector one new vector 3 num vec for total points, num points. Ok, bueno, ahorita primero hay que checar que se haya reservado memoria para este buffer de vectores de 3 elementos. Entonces hay que checar esto, y si no se pudo reservar memoria para este vector, por este array, retornamos false. Y ahora sí hay que asignarle tenemos aquí una variable temporal tipo vector 3, un puntero de tipo vector 3 que va a apuntar al comienzo de nuestro buffer de vectores.
Entonces nuestro puntero Alt X apunta al inicio de nuestro buffer. Incrementamos nuestro puntero num points, lo incrementamos y bueno, ahora la velocidad va a ser igual a pointer y volvemos a incrementar nuestro puntero. Bueno, y ahora por último le asignamos el pointer a nuestro puntero de fuerzas. Ok, y bueno, y por último nos aseguramos que el contenido de este array sea el mismo que el contenido de nuestro array X. Entonces vamos a copiar el contenido del array X al array of X con main copy. Entonces aquí va a ser size of vector 3 o el número de puntos o vértices. En este vector X se va a almacenar lo que es la posición actual de las partículas que representan la ropa. Alt X representa la posición previa de las partículas. X es la posición actual. Alt X es la posición previa, pero cuando comencemos con la simulación, ambos arrays tienen que tener la misma información. Es por eso que estamos copiando el contenido del vector X al vector Alt X, o sea, la posición previa. Y bueno, vamos a crearnos aquí un puntero, una función setter, se va a llamar set position pointer. Voy a poner puntero void y bueno, vamos a implementarlo de una vez. Cloth verlet set position pointer como un puntero del tipo void. Y lo que vamos a hacer es nuestro puntero X, digo nuestro array X, aquí es cloth, le vamos a asignar nuestro puntero pointer. Este puntero lo vamos a obtener de la clase model y se lo vamos a asignar aquí a este puntero X, y este puntero X va a ser modificado por esta clase verlet, que es donde se van a almacenar la posición pues de la ropa, de las partículas que conforman la ropa. Entonces este puntero se va a obtener de la clase model. Y bueno, esto es todo por la clase alloc memory. Para hay que implementar shutdown, destroy memory. Entonces hay que hacerlo. Pues voy let destroy memory y ya vamos a save delete array. Aquí le ponemos buffer y save delete array y aquí le ponemos spring. Listo, esto es todo por el método destroy memory. Ahora vamos a implementar este setup springs que va a conectar los resortes.
a las partículas. Entonces, setup springs. Vamos a crear un vector, un puntero temporal del tipo spring. Que va a almacenar hacia donde apunta nuestro array springs. Ok, entonces vamos a hacer vamos a conectar las partículas stretch de forma horizontal. Los resortes stretch de forma horizontal con un for loop, doble. Ok, entonces vamos a iterar sobre las celdas, más bien sobre las partículas de forma horizontal y vertical. Entonces vamos a iterar sobre las filas y 0 y menor que num z y más. Aquí va a ser igual a j igual a 0, j menor que num x menos 1, j más. Aquí vamos a llamar a nuestro método addSprung. Aquí simplemente nos desplazamos por nuestro puntero pointer. Aquí nos pide los índices de las partículas. Entonces voy a hacer aquí i for num x más j, y la otra va a ser i for num x más j más 1, y aquí le pasamos ks y kd. Y bueno, ahí está. Estos son los horizontales. Del tipo stroke. Ahora vamos a stretch, a conectar las partículas de forma vertical con los resortes stretch. Bueno, aquí son stretch. Aquí va a ser stretch de forma vertical. Entonces vamos a iterar sobre todas las columnas primero. Y entonces aquí va a ser j más. Y ok, entonces ahora vamos a iterar sobre todas las filas. Igual a 0 y menor que num z a menos 1 y más. Otra vez llamamos a nuestro método addSprung y nos vamos desplazando sobre nuestro puntero pointer. Los índices los vamos a calcular de la siguiente manera. Aquí va a ser i por num x más j, y acá va a ser i más 1 por num x más j. Le pasamos k, las constantes ks y kd. Ahora hay que conectar los resortes del tipo share. Entonces aquí vamos a iterar sobre todas las filas
y todas las columnas. Num X. Nada más que aquí es -1. Y acá también. Entonces aquí va a ser @sprint. Bueno, aquí va a ser así. Los índices va a ser i por num X más j, y acá va a ser i más 1 por num X más j más 1. Le pasamos ks y kd. Agregamos otro resorte. Le pasamos nuestro puntero de ese pointer. Y aquí va a ser i más 1 por num X más j. Y acá va a ser i por num X más j más 1. Le pasamos ks y kd. ks y kd. Ok. Ahora ya nada más queda agregar los resortes de forma horizontal y vertical del tipo bending. Vamos a primero agregarlos de forma horizontal. Ok, lo vamos a hacer con un doble for loop. Entonces así. Vamos a iterar sobre todas las filas. Va a ser i menor que num z. Y más. Aquí va a ser. Vamos a iterar sobre todas las columnas. J menor que num 2. Digo num X menos 2. J más. Y aquí va a ser. Aquí va a llamar nuestro método @sprint. Aquí vamos a los índices. Va a ser i por num X más j, y el otro va a ser i por num X más j más 2. Le pasamos las constantes k, s y kd. Y los resortes de forma vertical va a ser igual con un for loop doble. Entonces va a ser, vamos a iterar sobre todas las columnas. Entonces j menor que x, num n x y j más. Y hay que iterar sobre las filas. Y aquí va a ser num z menos 2. Ok, ya vamos a nuestro método @sprint. Y aquí le ponemos sus respectivos i. Ok, entonces aquí va a ser i por num x más j. Y aquí va a ser igual a i más 2 por num x más j. Aquí le ponemos ks y kd. Y bueno,
Ya por último le asignamos null a nuestro puntero. Y listo. Eso es todo por el método setup springs. Vamos a declarar otros métodos privados que va a ser compute forces. Esta función la vamos a utilizar para calcular las fuerzas, y vamos a crearnos una función integrate que se va a encargar de integrar nuestras partículas utilizando Verlet. Entonces hay que implementar estas dos funciones ahora mismo. Entonces va a ser Verlet compute forces, y bueno, vamos a integrar sobre todas nuestras partículas. Y bueno, antes que nada vamos a crearnos un vector. Vamos a definir la gravedad en esta variable gravity. La vamos a aplicar sobre el eje Y. Entonces aquí le puedes poner la gravedad que tú quieras. Y aquí lo voy a poner menos 30. Y en el eje Y. Ahora sí, integrando sobre todas las partículas. Hay que quitar sobre todas las partículas. Y hay que agregarle la gravedad. Bueno, primero nos encargamos de limpiar las fuerzas que se hayan acumulado. Entonces inicializamos cada elemento del array fuerzas a 0. Ahora sí, a las únicas partículas que no les voy a aplicar esta fuerza van a ser a las partículas que se encuentran en los extremos. En las partículas esta del extremo superior izquierdo y del extremo superior derecho. A esas partículas no les voy a aplicar gravedad ni ninguna fuerza, para que se mantengan ahí quietas y podamos ver cómo va cayendo la ropa. Entonces aquí vamos a checar que si mientras no sea la partícula 0 y mientras no sea la partícula num x menos 1, entonces aplica la gravedad o cualquier fuerza. Entonces va a ser le agregamos la gravedad a la partícula y listo. Ahora hay que calcular las fuerzas que se generan entre las partículas usando la ley de Hooke. Vamos a iterar sobre todos nuestros resortes. Entonces va a ser aquí igual a 0 y menor que num springs y no es más. Ok, aquí vamos a obtener las posiciones de las dos partículas que conectan que están conectadas al resorte, el cual estamos manejando. Entonces va a ser aquí posición 1 va a ser igual a springs, o sea, ok, obtenemos la posición de la primera partícula y también la posición de la segunda partícula, x2. Y también obtenemos la velocidad de ambas partículas. V1, luego por aquí springs, sea, y bueno, vector 3, velocidad 2,
PV. Ok, ahí está. Ahora hay que calcular la diferencia entre las posiciones y las velocidades. Aquí va a ser vector 3 delta x es igual simplemente a x1 menos x2. Y calcular la diferencia entre las velocidades. Le vamos a poner delta v, que va a ser simplemente v1 menos v2. Y bueno, ahora vamos a calcular la magnitud de las fuerzas. Entonces va a ser force S, va a ser igual a springs a ks. Y hay que calcular la distancia entre las partículas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mach va a ser igual a length, a la magnitud, delta x. Lo que acabo de hacer es esto. Dejen esto. Estoy calculando la magnitud de esta diferencia. Y le puse el nombre de Mach. Aquí está. Estoy calculando esa magnitud. Y bueno, entonces la fuerza es igual a la constante Ks por esa magnitud menos la distancia original, L0. L0, aquí está. Y bueno, esa es la magnitud de la fuerza. Ahora que agregarle damping, la magnitud de la fuerza de damping va a ser igual a KD por el producto punto de la velocidad, de la diferencia de la velocidad sobre el vector normal. Esto va a ser igual aquí a dot, vamos al producto punto, y va a ser aquí delta V sobre delta X sobre la magnitud. Bueno, lo que estoy haciendo es esto. Estoy tomando el producto punto de esta diferencia. O sea, en mi código esta diferencia se llama delta V. Y esta diferencia KXY menos XJ se llama delta X. Estoy tomando el producto punto y lo estoy dividiendo sobre la magnitud. Entonces y lo multiplico por KD. Y eso lo estoy haciendo aquí en mi código. KD por el producto punto delta X delta. Bueno, aquí es delta V por delta X sobre la magnitud. Y ahí lo tienes, las magnitudes. Entonces, yo llamé un vector 3 que se llame force. Y la fuerza va a ser igual a. La fuerza total va a ser igual a la fuerza debido a la ley de Hooke y la otra fuerza para estabilizar nuestra simulación, el damping, todo será force S y force D por el vector normal que existe entre las partículas. En esa dirección se va a aplicar la fuerza y lo que está entre paréntesis es la magnitud de la fuerza. Entonces vamos a normalizar nuestra variable delta X. Y ahora sí, ya podemos aplicarle nuestra fuerza a las partículas en cuestión, PA y PB. Pero mientras I sea diferente de 0 y I sea diferente de num x menos 1, porque no quiero que esas partículas se muevan para que la ropa se quede colgando. Entonces ahora sí va a ser aquí va a ser PA. Bueno, aquí estoy mal, obviamente. Aquí es sprint PA sea diferente de 0 y aquí sea sprint PA sea diferente de num x menos 1. Así. Aquí le restamos la variable force. Y bueno,
Ahora hacemos lo mismo para la partícula PB. Entonces mientras PB sea diferente de 0 y PB sea diferente de x menos 1, podemos aplicar la fuerza. Va a ser aquí PB. Aquí le vamos a sumar la fuerza. Y ahí está el método Compute Forces. Ya nada más nos queda implementar el método Integrate. Y ya casi terminamos. Entonces va a ser aquí plot per let integrate. Toma el intervalo de tiempo sobre el cual queremos integrar, delta t. Y ahora sí, vamos a iterar sobre todas nuestras partículas y las vamos a integrar. Puedo hacer i igual a 0 y menor que el número de puntos o vértices. Pero sí, vamos a definir aquí el inverso de la masa, más inverse. Eso que va a ser simplemente a 1 sobre la masa. Y vamos a también definir el inverso de la variable delta t, que es 1 sobre delta t. Ok. Ahora sí, vamos a crear una variable temporal para almacenar la posición actual. Y ahora sí vamos a integrar con Verlet. Entonces aquí es 2.2 por la posición actual menos la posición previa más la fuerza sobre la masa, que es lo mismo que multiplicar por la inversa de la masa, por dt al cuadrado. Y ahí lo tienes. La velocidad va a ser igual a simplemente a la nueva posición menos la variable temporal. Y por último, a la variable, a la posición previa va a ser igual a la posición actual. Listo, esto es el integrado de Verlet, bastante simple. Nos queda ahora por implementar el método init, shutdown y step. Estos métodos ya son súper fáciles de implementar, pero hay que hacerlo de una vez. Ok, vamos a implementarlos acá arriba. Vamos a hacer plot per let init. Y bueno, aquí vamos a primeramente a llamar el método alloc memory, que se va a encargar de salvar memoria. Si algo sale mal, retornamos false. Y ya después que hayamos reservado memoria, podemos llamar al método setup springs. Y ahora sí, hay que implementar el método shutdown, que va a llamar simplemente a destroy memory. Y ahora hay que implementar el método step, que toma el intervalo de t como parámetro. Llamamos al método compute forces y por último integramos. Llamamos al método integrate y le pasamos nuestra variable delta t. Vamos a definir otra variable, otra función. Set cloth properties, que se va a encargar de asignar una masa a las partículas y sus respectivas constantes. También hay que
pedirle al usuario que nos suministre el número de vértices, tanto en X como en Z. Aquí va a ser KS. Y bueno, vamos a implementar este método, setCloudProperties, y va a ser todo. CloudProperties, setCloudProperties. Pues aquí va a ser el número de vértices en X, el número de vértices en Z y las constantes KS y KD. Y bueno, aquí va a ser la variable miembro masa, va a ser igual a la masa que suministra el usuario. Y bueno, igual aquí la variable miembro num X va a ser igual a num X. Y lo mismo para Z. Y bueno, nos falta KS. Aquí es KS. Ahora KD. Y ok, ahora el número de vértices o puntos va a ser igual a la multiplicación de num X por num Z. Ok, ahora sí ya tenemos todo lo que se necesita para compilar esta cosa. Así que vamos aquí a Graphics. Hay que abrir este Graphics Sasha y incluir nuestro archivo CloudBerlet. Ok, vamos a buscar Graphics Sasha. Ahí está. Y vamos a incluir CloudBerlet. Ahora sí, vámonos acá. Hay que incluir un objeto un puntero del tipo CloudBerlet, el cual lo voy a llamar Cloud. Y ahora, en el método init, hasta el final, me voy a crear un objeto del tipo Cloud. Entonces, new CloudBerlet. Checamos que se haya podido crear el objeto. Si no se pudo crear, retornamos false. Y ahora vamos a llamar a su método setPositionPointer. Y aquí vamos a usar el método de la clase model getPositionPointer. Ahora, aquí vamos a llamar al método ahora setCloudProperties. Y aquí en masa le vamos a poner la masa que tú quieras. Aquí le voy a poner una masa de 1. El número de vértices en el eje X le voy a poner 21 y 21 en el eje Z también. KS y KD le voy a poner unos 500 y en KD le voy a poner 0.25. Pues ahora sí podemos llamar al método init de la clase Cloud. Si algo sale mal con ese método init, nos retornamos false. Y bueno, aquí en model vamos déjame ver. Tenemos pues que ya esté todo listo. Init buffer, ok, nos falta aquí modificar el método init y shutdown de la clase model. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar al método initGrid. Y bueno, vamos acá a model hash. Aquí en init, aparte de tomar el nombre de la textura y el objeto OpenGL, el punto OpenGL, pero también va a tomar el número de celdas de la cuadrícula en X y en Z.
el tamaño de la cuadrícula, tanto en X como en Z. Ok, entonces ahora sí, si los podemos suministrar. Aquí va a ser el número de celdas en X, el número de celdas en Z, el tamaño en X y el tamaño en Z. Entonces ahora sí, aquí se los podemos pasar a nuestra función initDirect. Número de celdas en X, en Z, el tamaño en X y el tamaño en Z. Si algo sale mal aquí, retornamos false. Y acá ya por último, en shutdown, le vamos a shutdown grid. Y bueno, que parece que ya tenemos todo en su lugar. Entonces ahora sí, en graphics, acá en shutdown, vamos a checar primero que exista el método, el objeto cloud. Si existe tal objeto, primero hay que llamar a su método shutdown. Ahora sí que ya llamamos a su método shutdown, podemos borrarlo con delete. Y por último le asignamos el valor de null. Ok. Acá en el intervalo de tiempo va a ser 1/60. El que vamos a utilizar. Y antes del método render, antes de renderizar, vamos a llamar el método step de la clase cloud. Y le pasamos el intervalo de tiempo sobre el cual queremos integrar. Ok, aquí en model init hay que pasarle el número de celdas que queremos para nuestra ropa. Le vamos a poner 20, el número de celdas en X y en Z igual 20. El tamaño le vamos a poner 10 en X y en Z. Las dimensiones de la ropa. Ok. Ok, está. En la aquí en model, ok, en el método initGrid, a la hora de reservar memoria por los índices es un same integer, igual acá en el puntero. Un error que cometí. Ok, está, parece que todo está en su lugar. Ya por último, aquí en el método render de la clase model vamos a agregar el método update, vamos a llamarlo, antes de dibujarlo la geometría. Entonces nos encargamos de actualizar el contenido del vertex buffer antes de dibujar su contenido con la función ULDrawElements. Ok, ahora acá en el método initBuffers de la clase model cometí aquí un pequeño error. En lugar de suministrar los vértices, no le tenemos que suministrar nada al comienzo. Y en lugar de ponerle static draw, le vamos a poner aquí dynamic draw. Aquí en el penúltimo argumento nos pide los datos, o sea, nuestros vértices. Le vamos a suministrar null, porque los datos se los vamos a estar actualizando mediante el método update de la clase de model. Va a estar suministrando las nuevas posiciones de los vértices. Y el dynamic draw quiere decir que pues se van a estar actualizando de forma constante el contenido de este vertex buffer. Y bueno, eso es todo. Ok, si ahora compilamos esta cosa, ya debería de verse esa simulación, así que vayamos a compilarlo. Bueno, aquí podemos ver que todo ha salido con éxito y pues podemos ver aquí cómo va cayendo la ropa debido a la gravedad.
Y bueno, en en el, en la descripción del video te voy a dejar un link para que te descargues el código por si quieres revisarlo. Y bueno, cualquier duda, pues me la puedes dejar en los comentarios. Y bueno, en siguientes tutoriales veremos métodos, diferentes métodos, bueno, otros métodos para simular ropa, y también veremos otros temas sobre física. Bueno, yo creo que esto va a ser todo por este tutorial. Entonces, hasta la